de esta mañana no es tarde. Voy a leerla. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él le dijo: yo soy, no temáis. Y ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Note el detalle que está ahí en el último versículo de Juan 6:16. Dice: y llegó enseguida a la tierra donde estaba. Ese detalle no está ahí por casualidad, ese detalle está con una razón. Ese detalle está ahí para darnos revelación esta mañana de que no es tarde cuando Dios se mete en nuestras vidas. Aún lo que parece tarde, atrasado, se va a adelantar. Una cosa es nuestro tiempo y otra cosa son los tiempos divinos. Nosotros manejamos el tiempo en presente, pasado y futuro. Pero Dios no maneja el tiempo de esa manera. Dios vive en la eternidad. Es decir, no hay presente, pasado y futuro. Para Dios el tiempo es eterno. La eternidad es su tiempo. Es una dimensión donde está todo unido y Él la puede ver. Él puede ver el presente, Él puede ver el pasado y Él puede ver el futuro desde una óptica donde ve el paisaje completo. Nosotros no. Nosotros vamos viendo las etapas por el tiempo, cronos en el que vivimos. Y eso marca una gran diferencia entre nuestra visión de las cosas y la visión del Dios. Porque Dios es el creador eterno y Él ve todo. Él ve todo el producto terminado. Él lo puede ver de diferentes ángulos, pero sigue viendo todo. Pero nosotros no. Nosotros vamos a lo largo del tiempo descubriendo y entendiendo las cosas de la vida. Por eso necesitamos fe, esperar, paciencia. Porque si nosotros viésemos todo, entonces o no confiáramos en Él porque ya lo vimos todo, o viviésemos ansiosos porque tal vez nuestro final o nuestras cosas no han llegado, sabiendo que van a llegar. ¿Y por qué digo que no es tarde? Yo quiero que usted entienda esto, porque cuando el Señor viene caminando sobre el mar hacia ellos, la Biblia dice que Jesús caminó hacia los discípulos sobre el mar, que estaban en aquel lago luchando contra un viento contrario. Pero la Biblia da algunos detalles interesantes. Primero, la Biblia lo dice en otros evangelios donde está la misma historia. Primero dice que los discípulos entraron a la barca y ya era oscuro, es decir, ya era tarde para ellos. Pero se montaron en la barca y la Biblia dice que Jesús los mandó adelante. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron que Jesús andaba sobre el mar. Estudiando esto, pude darme cuenta que los discípulos ya iban a la mitad del trayecto. Iban a la mitad, a pesar del esfuerzo y a pesar de que se habían esforzado tratando de adelantarse, tratando de navegar, pero teniendo un problema. Había un viento contrario, dice la Biblia. Este análisis de hoy es en función de todas las veces que aparece este episodio. Este episodio aparece en Mateo 14:22 para los que estudian la Biblia y Marcos 6:45 y estamos en Juan 6:16. Tú lo lees todo y tienes todos los detalles del evento. Entonces la Biblia dice que el Señor vino a ellos caminando y ellos habían navegado 25 a 30 estadios. El punto es que los discípulos se montan en la barca y la Biblia dice que el Señor caminó hacia ellos en la cuarta vigilia, es decir, entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. A esa hora, Jesús se aparece y se monta en la barca. Ellos habían navegado todo el resto de la noche y apenas habían llegado
a la mitad aproximadamente del trayecto, porque había un viento contrario que no lo dejaba avanzar. La Biblia dice que era un gran viento que levantó olas. No sé si habían truenos, si era una lluvia, pero era un gran viento y los vientos hacían que el mar se levantara y entonces la barca no avanzaba. ¿Cuántos hemos atravesado tiempos donde los vientos son contrarios? Tal vez usted lo está pasando, yo no sé si es su caso, o yo no sé si lo va a pasar. Pero a veces en la vida nos pasa lo mismo, encontramos vientos contrarios, es decir, encontramos oposición para avanzar, a pesar de que estamos en el camino correcto, siguiendo la orden correcta y haciendo las cosas bien, se nos hace el camino como lento, como difícil. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, y creo que en algunas áreas estamos en ese proceso, aquí donde estamos viviendo. Hay cosas que son lentas, hay cosas que son como cada vez son pesadas y uno se esfuerza y trabaja y parece que queda en el mismo lugar. Esto le pasó a los discípulos. Ellos habían navegado casi toda la noche y apenas iban a mitad de camino. Es decir, daban fuerza a sus remos y le daban y le daban y le daban y aquello no se movía y además era intimidante porque las olas estaban muy grandes y el sonido y el rugido del viento, las olas levantándose, golpeando la barca, a quien no le da miedo, y ellos estaban así. Hay mucha gente que está navegando hoy en vientos contrarios. No sé si es tu caso, pero así estaban ellos, navegando contra esos vientos de la dificultad, de la necesidad, contra esos vientos intimidantes, haciendo mucho esfuerzo sin moverse mucho. Y cuando uno lee la Biblia se le revelan cosas y se da cuenta que ya era tarde, que ellos habían entrado empezando la noche y ya iba a amanecer y no habían llegado. Ahí la Biblia dice, y Jesús no había venido a ellos. ¿Acaso a usted no le ha parecido a veces que como que las cosas han tardado mucho y usted no se ha preguntado a usted mismo, Señor, y entonces qué está pasando? Hágase esa pregunta o esa reflexión y escriba su opinión, porque yo sí lo he vivido. Usted piensa que ellos no dirían ahí en esa barca, bueno, y el Señor ya va a amanecer y nosotros aquí con la soga al cuello, ¿dónde está el Señor? A mí me ha pasado. Yo no sé si a usted le ha pasado. Y uno dice, ¿y no será como tarde ya, no? Esto se ha tardado mucho. Ya van muchos años en esto. Me da risa porque me acuerdo de cosas personales. Así estaban los discípulos. Dice la Biblia, ya estaba oscuro y Jesús no había llegado a ellos. Ya estaba tarde y él no había llegado. Aquí entre nos, para reflexionar esta mañana. A veces usted no ha dicho, Señor, no te tardes. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, no te tardes, Señor, auxíliame? ¿Dónde estás? Muchas veces, ¿cierto? Que muchas veces nos ha pasado ese pensamiento. O a veces hemos pensado que ya es tarde para alcanzar algunas cosas. Usted a veces no ha mirado su vida y dice, me estoy poniendo viejo y no logré aquello, no he logrado a lo otro. O a veces no es que usted se está poniendo viejo, sino que el tiempo pasa y uno dice, bueno, ¿y cuándo será que voy a lograr alcanzar aquellas cosas? Y no llegan. Pero usted sabe que está con el Señor, que le ha sido fiel, que le ha sido obediente, que está en esa barca porque Él los mandó. Los discípulos no se montaron en esa barca porque ellos quisieron. Jesús los mandó. En otro evangelio dice, y Jesús les dijo, vayan adelante. ¿Se ha preguntado usted eso? ¿O le ha llegado ese pensamiento? Esto está como tarde. ¿Dónde estás, Señor, que no te veo? Tanto que oro, tanto que doy, tanto que sirvo, tanto que pido y todavía no veo respuesta. Ese es el pensamiento de muchas personas, aunque a veces no lo reconocemos porque nos da pena reconocerlo. Pero sí cuestionamos a veces los tiempos de Dios. Y sí nos desesperamos porque para nosotros se ha hecho tarde. Para ellos se había hecho tarde y Jesús estaba oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y si hoy esa es tu situación, si tú te sientes así, como que hay cosas que están tardando, como que hay cosas que se están demorando, que le has preguntado a Dios, ¿cuándo lo harás? He trabajado, he luchado, me he esforzado
y la barca sigue en el mismo lugar, porque lo que estaba pasando aquí es que aquella gente remaba y remaba y remaba y el barco no se movía porque el viento les era contrario. Yo tengo que decirte esta mañana para comenzar, no es tarde. Estás en el mejor momento de tu vida, porque en este momento Dios hará lo que tiene que hacer y se glorificará de una manera súper poderosa sobre tu vida. No es tarde, no estás vieja, no estás viejo. Ahora es que estás empezando a vivir. En el nombre de Jesús. No es tarde para ti. Aunque parezca que es tarde, aunque parezca que los vientos soplan más duro, aunque parezca que el Señor se ha tardado, déjame decirte que Jesús nunca llega tarde, llega en el momento correcto. No es tarde, no es tarde para tu vida, no es tarde para que vuelvas a estudiar, no es tarde para que vuelvas a casarte, no es tarde para que vuelvas a servir al Señor, no es tarde para que retomes tus metas, no es tarde. Dios está trabajando en esa noche oscura, en medio de esa tormenta. Adivinen quién venía caminando hacia ellos, tranquilo y fresco como una lechuga, el Señor Jesucristo. En esta espera de tu vida, tengo que decirte esta mañana que Jesús viene caminando hacia tu barca desde hace rato, pero tú no lo has visto porque tu incredulidad y mi falta de fe, que a veces nos pasa porque somos seres humanos, no nos deja ver al Señor caminando. Ellos cuando vieron al Señor dijeron: un fantasma. ¿Quién es ese? ¿Quién es aquel? Ese espectro que viene ahí. Viene un fantasma. Nos vamos a morir. Esto es una aparición. Y Jesús le dijo: no teman, soy yo. Y así te dice Dios esta mañana: ¿tú crees que yo te voy a dejar en medio de ese mar solo? ¿Tú crees que yo te voy a dejar en medio de esa tempestad sola o solo? ¿Tú crees que yo te voy a dejar abandonado después que te embarcaste con fe en esa dirección donde yo te mandé? ¿Tú crees que en medio de la noche de tu problema yo no estoy trabajando? Yo vengo a ti en medio de la noche de la tempestad y me voy a subir a tu barca y te voy a llevar a un lugar bueno, seguro, y lo voy a hacer en mi momento, pero no pienses que es tarde. Yo llego en el mejor momento. Hermanos, amigos queridos que me están viendo, saque de su mente que el tiempo se le pasó, que usted ya está viejo, que usted ya está vieja, que ya usted no tiene remedio. Se acabó ese pensamiento. No es tarde. Para los discípulos no fue tarde. Jesús llegó en el momento más glorioso, llegó en la cuarta vigilia, llegó en el momento más oscuro de la noche. Saben que el momento más oscuro de la noche es ese es el más oscuro y es el más pesado. O los que hemos manejado de noche sabemos que manejar de noche es bueno porque es fresco y es tranquilo, pero el sueño te pega entre 3 de la mañana y 5:30 de la mañana. Seamos sinceros, nos cuesta esa hora levantarnos. Esa es la hora más pesada. A las 3, 4 de la mañana es donde los ojos a uno se le cargan y uno dice: yo no me quiero parar, porque usted no piense que yo me paro a hacer este devocional todos los días feliz de la vida y yo me paro saltando, aleluya. No, yo me paro con un sueño y me pongo a orar y tengo sueño y lo que quiero es dormir, pero después que me conecto con Dios me despabilo, me despierto, porque mi espíritu se llena con el poder del Espíritu de Dios para llevarles la palabra a ustedes, porque la carne te va a decir que estás cansado, pero el espíritu siempre está dispuesto. Esa es una hora difícil. A Jesús se le ocurre llegar en el momento de la noche más oscuro, en el donde más sueño hay, donde hay más pesadez, porque así es mi Señor. Llegará a tu vida en el momento más difícil, en el momento más complicado que estás pasando. Ahí está el Señor. Y si ese es tu momento ahora, no es tarde. Jesús está llegando para rescatarte, para levantarte, para decirte: no es tarde, muchachos, yo vengo aquí, no es un fantasma, soy yo, el Rey de Reyes y Señor de señores. Pero tienes que seguir creyendo, porque a Dios nunca se le hace tarde, a Dios nunca le es tarde. Él llega en los momentos correctos. Él llega en los momentos correctos. Era la cuarta vigilia y Jesús no había llegado. Si hoy usted y yo hemos sentido: Señor, es tarde, ha pasado tiempo y no veo nada, están pasando los años, Señor, todo lo que dijiste y me prometiste, ¿dónde está que no lo veo? Tengo que decirle a usted hoy: no es tarde. Jesús está llegando, porque Él va a llegar cuando más lo necesites. Él va a llegar en el momento adecuado para tu vida. Pero abre tus ojos para verlo. No es un fantasma, Jesús llegando a tu vida y llegando a la mía.
pero necesitamos perseverar, sostenernos y seguir remando como lo hicieron los discípulos, aunque los vientos sean contrarios. Y si los vientos en tu vida son contrarios, en este momento, yo no sé para quién es esta palabra, pero los vientos contrarios que estás pasando no es porque Dios te está castigando. No son los vientos de Jonás por su desobediencia. Hay personas que están atravesando momentos de vientos contrarios. No es por la desobediencia, no es porque perdiste el rumbo, es porque así lo ha permitido el Señor para forjar tu carácter, para demostrarte su poder y para llegar a tu vida en el momento más adecuado y enseñarte lo grande que es Él. Pero Él quiere que sigas remando, que perseveres y que no dudes ni un segundo que Él es tu Señor y tu Salvador. Esos vientos contrarios que hoy estás viviendo no han venido por sí solos. Esos vientos contrarios que el enemigo ha traído no te van a derrotar porque Cristo está caminando hacia ti en esta hora, en este momento. Y lo que el Señor me pone esta mañana es que algunos de ustedes a Jesús se les subirá en la barca esta semana para ponerle paz a su tormenta. Y aquí sucedió un milagro sobrenatural, algo muy glorioso que está en el 21. Entonces con gusto le recibieron en la barca y fueron a Capernaum, la cual llegó enseguida a tierra donde iban. Y aquí vino el milagro. Aquí vino el milagro. Mire el versículo 21, Juan 6, 21. Mírelo conmigo, búsquelo en su teléfono, en su Biblia. Usted tiene que ver lo que yo estoy viendo. Dice que enseguida la barca llegó a tierra. Enseguida, no hubo viento contrario que parara lo que Dios iba a hacer con ellos. No hubo viento contrario que detuviera a Jesús ni a sus discípulos. Y no hay viento contrario que nos detenga a nosotros cuando el Señor se monta en nuestra barca y toma control. Y Él lo hará en estos días en el nombre de Jesús. Enseguida llegó la barca. ¿Y cómo llegó enseguida? Si iban apenas por la mitad del camino. ¿Se da cuenta cómo el tema en la vida no es esforzarnos únicamente, es reconocer a Dios en todos nuestros caminos, en todo lo que hacemos? Cuando Jesús se subió a la barca llegó enseguida a tierra, pero faltaba la mitad. Lo que ellos no lograron toda la noche, lo logró el Señor en 5 minutos. No es tarde cuando el Señor llega, porque cuando el Señor llega, los tiempos se acomodan, los tiempos se aceleran. Yo oro esta mañana para que Dios acelere tus tiempos, para que acelere los tiempos en tu vida, pero tienes que dejar que Jesús entre a la barca. Mientras que le sigas dando la espalda a Dios, todo será lento. Y cierro con este proverbio que Dios me habló esta mañana. Escúchelo. Fíate, Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para todos tus huesos, dice la Biblia. ¿Cuál es la clave? Fíate del Señor de todo corazón, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice la Biblia. Enseguida la barca llegó a tierra, cuando Jesús se subió a la barca. Todo se calmó, no sé qué pasó, llegarían los ángeles, aceleraron la barca, el poder sobrenatural de Jesús aceleró la barca hasta la orilla, pero llegaron de una vez. En un segundo se logró lo que en toda la noche no había pasado. ¿Sabe cuál es el problema de muchas personas que están remando solas o que estamos remando solos en algunas áreas? Llegó la hora de dejar a Jesús entrar y de reconocerlo, porque los discípulos al principio no lo reconocieron, luego lo reconocieron y le dijeron: ay, Señor, qué bueno que llegaste. Deja de remar sola, deja de remar solo. Tú y yo a veces nos esforzamos tanto y no logramos nada, pero cuando el Señor se mete en nuestra vida y nos fiamos de Él de todo corazón, todos los tiempos se aceleran. Lo que ha estado pareciendo lento para ti es porque le hace falta la intervención divina, y esa intervención se activa hoy en el nombre de Jesús para ti, para tus hijos, para tu casa, si reconoces el señorío de Jesucristo, el único que lo puede hacer. Pero tienes que romper con lo que te está volviendo lento. La Biblia dice que nos despojemos de todo peso de pecado
Despójate de todo peso de pecado. Despójate del peso de pecado que hace que tu barco esté lento. Tienes que tirar por la borda el pecado, la maldad, romper con todo lo malo en tu vida, con toda la oscuridad, con todo lo que te está reteniendo, con el rencor, con las mentiras, con el pecado, con todo lo que tú sepas que es pecado, rómpelo, porque mientras que tú no rompas con eso, tu barca será lenta. Pero cuando Cristo llega a la barca, el peso se aligera porque Él saca la maldad, limpia nuestras vidas y toma el control y nos hace avanzar sobrenaturalmente, porque en Cristo nunca es tarde. Y aunque tú hayas cometido muchos pecados, aunque yo haya fallado muchísimas veces, aunque yo me haya equivocado, cuando le doy el control de mi vida a Cristo y reconozco que Él es el que tiene que gobernar y me acomodo y me arrepiento, todos mis tiempos se aceleran. Lo que te ha retrasado en la vida es muchas veces hacer las cosas a tu manera y no a la manera de Dios. Y la barca llegó enseguida. No es tarde, mis queridos amigos. No es tarde. Hazlo hoy. Si esta mañana hay alguien que dice, yo quiero que Cristo venga a mi barca, porque te apartaste de Dios, porque tú sabes a veces cuando tú no estás bien con el Señor. Es más, tú sabes si Cristo no está en tu vida, porque lo estás haciendo a tu manera. Entonces haz conmigo esta oración. Ríndele tu vida a Cristo. Ábrele tu corazón a Cristo y las cosas van a cambiar. Y di conmigo, Señor Jesús, en esta mañana yo te recibo como Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna. Entra a la barca. Ahora dile, entra a la barca. Entra a la barca. Entra a la barca. Ven a la barca de mi vida, Señor. Toma control de este momento de vientos contrarios. Y te recibo como Señor y Salvador. Y me rindo a ti, Señor, porque solo tú puedes acelerar mis tiempos, Señor. Solo tú, Espíritu Santo. Dile, Señor, ya estoy cansado de hacerlo solo, sola. Los brazos me duelen, Señor. Bienvenido, Señor, a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez en su vida, comuníquese conmigo porque Dios tiene algo grande para usted, para su familia. Voy a orar por las necesidades. Aquí tenemos necesidades en Instagram. Gloria a Dios, bendiga a Nelly. A mi primo pide por Chucho. Vamos a orar por mi primo Chucho, por Catherine, Melissa, Heidi, Benita. Con paciencia se obtienen los propósitos de Dios. Y Melanie, Mati, saludos a Lismar, que están en Instagram y aquí. Vamos a orar por mi primo y también nos pide oración. Yasmile Báez pide por su trabajo, que me pide la vacuna y no tengo permiso fronterizo. Bueno, vamos a orar, para Dios no hay nada imposible. Señor, te doy gracias por Yamile. Hazle un milagro, Señor, para que ella pueda obtener eso, para poder trabajar, Señor, allá en el exterior. Para ti no hay nada imposible, amado Jesús. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre de Jesús. Oramos por su vida, por Yamile, para que la bendiga, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor, que la ayudes. Oramos por Chucho. Sánalo, Señor. Tócalo ahora en el nombre de Jesús. Extiende tu mano sanadora de misericordia para mi primo, Señor. Tócalo en el nombre de Cristo Jesús. En el poder de tu palabra te lo pido y te lo ruego, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Oro por todos los que están en Facebook conectados. Bendícelos, Señor. Acelera los tiempos ahora de todos. En Instagram, en Facebook. El Señor acelera los tiempos en tu vida en el nombre de Jesús. Oramos por Olga Colina y su papá Alberto, el papá de Alberto, en el nombre de Jesús. Tócalo, Señor. En el nombre de Jesús, alcanza a los que están enfermos, a los que están desanimados, dale ánimo, acelera sus tiempos, bendícelos, Señor. Declaramos sanidad para nuestros cuerpos, nos cubrimos con la sangre poderosa de Jesús en esta mañana y comenzamos la semana aceptándote en nuestra barca. Toma control de nuestras vidas y llévanos en seguridad, Señor, y acelera nuestros tiempos en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque podemos confiar en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Pasen un feliz día, los quiero mucho y será hasta mañana a las 6:30 de la mañana. Que Dios me los bendiga y que tengan una excelente semana. Mañana estamos conectados a las 6:30. Dios me los bendiga.